Gloria al Señor. Bien, damos gracias al Señor de poder estar aquí transmitiendo nuevamente eh, y trayendo un mensaje de la palabra del Señor. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la Jerusalén celestial. Amén, la Jerusalén celestial. Eh, un tema creo que es importante porque nos habla del futuro. También nos despeja algunas dudas. Vamos a hablar de algunos simbolismos que trae confusión con respecto a Jerusalén. Pero vamos a ver que la escritura se explica a sí misma, ¿ya? No es necesario tanta confusión. Nuestra hermana Miriam también estuvo posteando un poquito acerca de estas sectas que hablan acerca del Dios Madre. Eh, Creo que también va a servir para despejar algunas dudas, pero quiero ir al libro de Gálatas, capítulo 4, el capítulo 4, versículo 21 en adelante. Vamos a estar leyendo ahí la palabra del Señor para que usted esté atento y podamos examinar lo que dice la palabra del Señor. Amén. Saludos cordiales entonces a todos los que nos puedan sintonizar en este día muy frío aquí en nuestra nación, en nuestro país Chile. Dios bendiga a todos los que nos escuchan de la congregación, también de otras ciudades. Y si es que hay alguien de otro país, también sea el Señor bendiciendo sus vidas. Dios bendiga a nuestra hermana Maggie Rivera, que nos dice que Dios le use para su gloria, mi hermano. Hola, mi hermana Maggie. Gracias por su saludo. Vamos a orar de inmediato. Vamos a pedirle al Señor que hable en nuestras vidas. Amén. Así que pasamos a la oración. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo nos rendimos delante de tu presencia. En este día jueves, Señor, te damos muchas gracias de permitirnos estar aquí nuevamente, Señor. Gracias, Señor, porque siempre es un privilegio, yo siempre lo digo, hablar de tu nombre, Señor, hablar de tu palabra. Pero lo más hermoso que hablarla, Señor, es poder vivirla, es poder degustarla, es poder, Señor, alimentarnos de ella, Padre Santo. Porque está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale, que proviene de la boca de Dios. Y en este día te pedimos una vez más que hables a nuestros corazones, dirígenos, exhórtanos, anímanos, Dios mío, a seguir adelante. Quita todo impedimento, toda piedra de tropiezo de nuestras vidas, Señor. Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Límpianos con la preciosa sangre de Cristo. Queremos acercarnos ante tu trono en santidad, Dios mío, pidiendo que seas tú y no yo, Padre amado, el que hable, dirige este programa, dirige este mensaje, Señor. Saca todo estorbo, lo repito nuevamente, Dios mío, que fluya tu presencia libremente. Sacia la sed espiritual, Señor, conforta los corazones. Ayuda, Dios mío, a aquellos que están desanimados, a aquellos que han tropezado, que han caído, Dios mío. Tu palabra dice que aquellos que no tienen fuerza, tú le darás nuevas fuerzas, remontarán alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, Señor. Te quiero pedir por un joven que el día de ayer nos pedía la oración, que se llama Cristóbal, Señor. Mientras predicábamos tu palabra, se acercó a pedir oración, él quería reconciliarse contigo, Señor. Ayer también lo recordábamos en la coordinación, en el culto. Te pedimos una vez más, Señor, fortalécele a él, Dios mío, junto a su familia, junto a su hogar, Señor. Yo personalmente no conozco a su familia, Señor, pero tú le conoces, tú sabes las cosas que tiene necesidad, las cosas que le hacen falta, Dios mío. Pero lo más importante, comienza desde adentro, Señor, haciendo la obra, renovando sus fuerzas, Señor, perdonándole, limpiándole, guiándole por buenos pastos, por caminos de justicia, por amor de tu nombre. También te pedimos por los familiares de mis hermanos que están descarriados, que están apartados, Dios mío, que el diablo le ha tendido trampa y han caído, Señor, han cedido quizá a la tentación, se han apartado como aquella oveja descarriada, Dios mío, como aquel hijo pródigo, pero te pedimos que hoy le puedas abrazar, le puedas, Dios mío, recibir nuevamente a aquellos que vienen con un corazón contrito, humillado, porque aquellos no los despreciarás tú, porque incluso cuando hemos sido infieles, tú has permanecido fiel, porque no puedes negarte a ti mismo, Señor. No predicamos un Dios de libertinaje, pero sí predicamos un Dios que tiene misericordia, un Dios que envió a su Hijo a lo más preciado para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, porque está escrito que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Señor, bendice cada hogar,
Bendice cada familia, Señor. Bendice también a mi padre que el día de ayer estuvo haciéndose exámenes, Señor. Te pedimos que seas tú tomando el control de todos aquellos síntomas que ha tenido, Dios mío, de su salud física, Padre amado. Espiritualmente también bendícelo, prospérale. En el nombre precioso de Jesucristo, sea tu presencia con él, Señor amado. Y también sobre cada uno de nosotros, Dios mío, predicaré tu palabra y lo haré en el santo y bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén, Señor. Bien, que el Señor bendiga también a nuestra hermana Pilar Leiva. Dice: bendición, hermano Jacob. Muchas gracias, mi hermana Pilar, por sus saludos. Ya son 3 conectados. Gloria al Señor. 4, gloria al Señor. Mi mamá también dice: ruego oración por Carlos. Bendiciones, mi amor. Mi Jesucristo le use. Aleluya. Bueno, también ahí vamos a estar orando por Carlos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir entonces a la palabra. Gálatas capítulo 4, verso 21 en adelante. Gálatas 4, verso 21 en adelante. Y leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual, verso 24, y esta es la clave del texto, lo cual es una alegoría. Grábese eso, subráyelo, remárquelo, porque esto va a aclarar lo que Pablo va a decir a continuación. Lo leemos de nuevo, el verso 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinai, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, verso 25. Porque Agar es el monte Sinai en Arabia. Está explicando la alegoría Pablo. Y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, mire, una Jerusalén que tiene hijos, está en esclavitud. Verso 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, Jerusalén que también tiene hijos, la de arriba y la Jerusalén actual, verso 25, ambas tienen hijos, por lo tanto le llama madre. Es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, porrumpe en júbilo y clama o grita, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Palabra del Señor entonces. Dios bendiga a nuestra hermana Laura también, que nos saluda, nuestra hermana Silvana Zavala. Amén, muchas bendiciones. Nuestra hermana Laura Pérez Rivera también, que el Señor le use, dice: con gloria, sabiduría. Muchas gracias también por cada saludo. Bueno, la clave para entender este pasaje es el verso 24. Ya lo hemos dicho desde el principio. Pablo va a hacer una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Va a hacer una comparación. Va a utilizar un texto del Antiguo Testamento y va a usar la historia, una historia real, una historia literal, y la va a simbolizar. Ojo, que solamente Pablo utiliza este recurso y solamente una vez en la Biblia se ha utilizado este recurso de hacer esta alegoría. ¿Qué quiere decir? Que a un texto literal, una historia literal, como la historia de Abraham, con Sara, con Agar, con su hijo Ismael y su hijo Isaac, de las respectivas esposas, Agar, la madre de Ismael, y Sara, la madre de Isaac, va a ser una comparación, va a ser un simbolismo, ya no va a ser algo literal, va a tomar esta historia real, literal,
para hacer un simbolismo. Solamente Pablo tiene este permiso inspirado por el Espíritu Santo para hacer esto. ¿Ya? No es que nosotros podamos llegar y simbolizar cualquier texto, no. Es el Espíritu Santo quien capacita a Pablo para hacer esta comparación, para mostrarle a los Gálatas que estaban viviendo en la ley. Pablo les va a demostrar que ellos, como el hijo de Agar era esclavo, así también los que siguen la ley son esclavos. Y aquellos que están en la gracia, aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, son libres, así como el hijo de Sara, o sea, Isaac, era libre, porque Sara no era una esclava, Agar era una esclava. Ya, esa es la comparación que está haciendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Pero Pablo no va a quedar solamente en esta comparación, sino que también va a decir en el verso 24 que estos son dos pactos. Va a representar los dos pactos. Agar va a representar al monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Agar entonces va a ser madre de esclavos espirituales. Va a representar el monte Sinaí, que es un lugar físico, literal, donde se dieron las leyes a Israel. Agar va a simbolizar el monte Sinaí, como que el monte Sinaí también, al igual que Agar, va a representar una madre, va a representar, ojo con eso, para que no haya turbación en la mente y no lleguen estas personas del Dios Madre y los diferentes sectas que se han levantado diciendo que hay una mujer allá en el cielo. Porque si quisieran simbolizar y hacer literal esto, o hacer este símbolo literal, tendrían que creer que el monte Sinaí es una mujer. Pero yo no he escuchado a ninguno de estos tipos decir que el monte Sinaí, el cerro donde donde Jehová le habló a Moisés, donde se estremeció cualquiera que traspasaba el monte, según Éxodo capítulo 19, Éxodo capítulo 20, era traspasado por un dardo, por lanzas. Yo no he visto a nadie decir que el cuerpo de una mujer representa el monte Sinaí. Nunca. Porque es una alegoría, es un simbolismo para poder retratar algo espiritual, nada más, la vida espiritual, en este caso la esclavitud de la ley. Y el monte Sinaí da hijos, como Agar también dio hijos. En el sentido espiritual, el monte Sinaí da hijos. ¿Quiénes serían estos? Los que siguen la ley de Moisés. Los gálatas que estaban sirviendo o estaban siguiendo la ley de Moisés, obedeciéndola y desligándose de Cristo. Si usted ve el capítulo 5, verso 4, dice, Gálatas 5, 4, de Cristo os desligasteis, se separaron. Para todos los calvinistas que dicen que no se puede desligarse porque los que se salieron de nosotros nunca fueron de nosotros. Bueno, eso se está refiriendo a los falsos profetas que se infiltraron, que nunca fueron. Pero estos, los gálatas, sí fueron. Corríais bien, Pablo decía. Usted no puede generalizar el texto de Primera de Juan a todos los apóstatas, no. Cada caso es diferente. Gálatas 5:4, Pablo le habla a los Gálatas entonces diciéndole, de Cristo os desligasteis, se separaron, estaban unidos pero se separaron. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces eso es lo que quiere representar este simbolismo del monte Sinaí de Agar, un nacimiento en esclavitud. Eso es todo. No que el monte Sinaí es una mujer femenina, que es una diosa terrenal. No. Porque en el verso siguiente va a decir, verso 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Arabia es un lugar que hasta el día de hoy existe. Cristiano Ronaldo juega en Arabia, en el Al-Nassr. Es un lugar literal.
Pero nadie se imagina decir semejante locura de que Arabia, donde juega un futbolista el día de hoy como Cristiano Ronaldo, es una mujer. Él juega fútbol encima de una cancha que es una mujer. ¿Quién se le ocurre semejante barbaridad? Creer eso, que Pablo va a querer decir eso, que esa ciudad va a ser una mujer. No. Por eso, el que no entiende que Pablo está haciendo un simbolismo, lo que dice el verso 24, una alegoría, se enreda la cabeza. Y no va la idea principal de Pablo. Los que siguen la ley están en esclavitud. Eso es todo. No son libres. Tampoco son libres del pecado. Tienen que vivir por estas leyes, pero nadie las puede cumplir. Entonces, verso 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Agar representaría el monte Sinaí, representaría Arabia y representaría a la Jerusalén terrenal, la cual es tratada simbólicamente como una madre. Pero Jerusalén es una ciudad que no es una mujer. Jesús, en Mateo capítulo 23, verso 27 al 29, lloró sobre Jerusalén, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Jesús trata a la Jerusalén terrenal como una madre que da a los hijos. Pero eso no convierte a la tierra de Jerusalén en una mujer. Es un simbolismo que en la escritura se utiliza para las ciudades que tienen habitantes residentes ahí, en las cuales se ha nacido ahí. Eso es todo. Eso es todo. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis. Pero Jesús utiliza una gallina, entonces Jesús es una gallina. No, como la gallina. Es una comparación. La palabra en griego es os. ¿Cómo? Comparativo. Es un símil, es un símbolo. No es señal de igualdad que Jesús es la gallina. No. Como Jerusalén tampoco es una mujer, sino que es comparada con una mujer. Quiero saludar a otra de mis hermanas, porque los que sintonizan, coincidentemente, también son mujeres en su mayoría. Dios bendiga a nuestra hermana Marixa Carlos. Dice: Dios le continúe bendiciendo grandemente. Amado hermano Jacob, muchas bendiciones también a mi hermana Marixa. Saludos allá a los Estados Unidos, a su familia. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, hablando de Jerusalén. Junto con sus hijos está en esclavitud, la Jerusalén terrenal. Vamos, para aclarar la idea más todavía, para que no venga ningún mitómano aquí a cambiarle la doctrina. Y me llamó mucho la atención cuando mi hermana Miriam mostró esas imágenes, porque yo tuve la oportunidad, como en el año 2014, de hablar con estos grupos, y donde yo le empecé a demostrar por la escritura que toda su enseñanza era una fábula. Los que estaban con este grupo de muchachos, la mayoría eran mujeres entre 30, 30 y tantos, 40 años. Yo en ese tiempo tenía como 20 y tantos, 26, 25, 26. ¿Sabe qué hizo? Me acusó a la policía aquí en Chile. Y quería que me detuvieran porque yo andaba, no sé cuáles fueron las palabras que utilizó él. Y me llevaron a un retén móvil, que es como una especie de un automóvil. Un tipo que llevaba un perro encadenado, así como aquellos que están ladrando ahora.
Un perro encadenado, un pastor alemán, ladrándome aquí, hermano, aquí. No estoy exagerando. Iba pasando mi ex jefa de mi trabajo y seguramente imaginó que yo era un delincuente. Y yo lo único que le decía a la gente, no le crean si están mintiendo esta gente. Y me preguntaron, ¿y usted por qué está molestando a estas personas? Justo llegaba una de estas señoras que andaba hablando del Dios Madre. ¿Y sabe qué le dice al carabinero? Este anda molestando a las mujeres, quizás. ¿Qué quiere hacer? La dejó ahí, a la interpretación del que se imaginara cualquier cosa. Y me dijo, ¿y tú por qué andas molestándola? Dije, yo no ando molestándola a ella. Específicamente, yo estoy hablando de lo que ellos enseñan. ¿Pero por qué? Me dijo. ¿Qué te importa a ti? Déjalo. Le dije, me importa, ¿pero por qué? Y ahí el Señor me dio sabiduría para poder explicarle. Le dije, lo que pasa es que nosotros en nuestra iglesia tenemos un programa radial y hacemos programas con respecto a enseñanzas bíblicas. Y enseñamos lo que enseñan las otras religiones también. ¿En serio? Me dijo. Y cuando le hablé de una radio, le cambió el tono de voz. Le dije sí, y me andaba con mi mochila y me la revisó. Y justo andaba con mi Biblia. Dije, sí, mire, ahí está mi Biblia y nos dedicamos a esto. Pero no, mi intención no es hacerle daño a nadie. Ya está muy bien. Vamos a consultar si usted tiene un buen comportamiento, tiene algún antecedente. No, consúltelo libremente. Le doy mis datos. Le di mis datos. Ya, sí, no tiene antecedentes, no tiene una buena conducta, bla, bla. Sí, disculpe, no se preocupe, me dijo, vaya nomás, puede ir tranquilo. Sí, ya, muchas gracias, le dije. Pero me avergonzó delante de la gente. Nunca había contado esa anécdota, pero me pasó. Por eso mi hermana, miren ahí cuando publicó, y justo le estaba pidiendo al Señor que predicar, me dijo que hablara de Jerusalén, y dije, bueno, coincide. Pero vamos a seguir. Dios bendiga a nuestro hermano Luis Patricio Fuentes Moreno, desde la región del Ñuble. Gran abrazo a mi hermano Jacob, que Dios siempre le bendiga. Muchas bendiciones también a mi hermano Luis Patricio, junto a su familia. Amén. Muchas bendiciones. Bueno, siempre lindos recuerdos del sur de Chile, hermano. Seguimos. Isaías capítulo 50. Isaías 50, hablando de Sión, que es Jerusalén terrenal. Isaías 50, verso 1. Dice, así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre? La trata como madre también. Con la cual yo la repudié. ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? Y aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre, Jerusalén. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir o comprar? ¿No hay en mi poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Si nosotros leemos el verso 22 del capítulo anterior, Isaías capítulo 49, verso 22, dice así, así dijo Jehová el Señor, he aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros, le dice a Jerusalén, tratándola como madre. Pero en un sentido simbólico, nada más. Reyes serán tus ayos o tus maestros, y sus reinas tus nodrizas, quienes te criarán. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí.
Nuevamente entonces, verso 25 dice, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y salvaré a tus hijos. La trata como madre, la trata como esposa, la trata como una mujer, pero es una ciudad. Veamos otra comparación fuera de Jerusalén con una ciudad que se le llama madre. Yo le he dado en otra ocasión, que está en 2 de Samuel, capítulo 20. 2 de Samuel, capítulo 20, versículo 16 al 20. 2 de Samuel, capítulo 20, verso 16 al 20 dice, entonces una mujer sabia dio voces, gritó en la ciudad diciendo, oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab, que era el general del ejército de David, que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, ¿eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. Verso 18. Entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir, ¿quién preguntare? Pregunte en Abel, que es el nombre de la ciudad. Y así concluían cualquier asunto. Verso 19. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. Nuevamente, yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Entonces las ciudades de Israel donde se habían criado los judíos eran conocidas como ciudades madres. Era normal usar ese simbolismo, esa comparación. Véase que es el capítulo 16 donde Judá, donde Samaria son tratadas como prostitutas. Vea Jeremías capítulo 2, donde Jehová le da carta de divorcio, de repudio a Israel. Es parte de, pero eso nunca ha significado que Jerusalén, que la tierra de Israel, que la ciudad de Abel, que el monte Sinaí o que Arabia sea una mujer. Seguimos. Vamos en la mitad recién, en la mitad de esta explicación. Versos 26 de Gálatas capítulo 4, verso 26. Gálatas 4, verso 26 dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ahora, la comparación, la alegoría de Pablo, hablando de Jerusalén de arriba, diciendo que es madre de todos nosotros, se entiende muy claramente. No da lugar a especulación, a imaginación de ver una figura femenina. No existe un Dios femenino en el cielo, ni una arcángela, ni una ángela, ni una querubina, ni una serafina. No, no existe. Mas Jerusalén, la de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre porque simplemente es el lugar donde viviremos. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Nuevamente hablando de una comparación de dos madres. Ve qué importante es entender el lenguaje de las parábolas. En este caso, de la alegoría, de los símbolos, para no crear confusión en el lector o en el oyente de la palabra de Dios. Esto es una alusión a Isaías 54, verso 1.
Isaías capítulo 54, versículo 1, que dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, que eso era lo que se hacía en una casa, o en una tienda, más bien dicho. Se enanchaban las estacas. ¿Por qué? Porque se agrandaba la tienda para dar lugar a los hijos que nacerían. Es nuevamente un simbolismo para dar a entender que nacerían hijos, que crecería la nación. No seas escasa, alarga tus cuerdas. Las cuerdas de las estacas tenían que alargarse para hacer otra habitación. Y refuerza tus estacas. Átalas con fuerza, que queden bien profundas. Verso 3, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada o avergonzada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamada, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Así Dios le dice a Israel, y así Dios lo ha hecho también con los suyos. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. ¿Ve que Jehová se trata a sí mismo como un esposo? Y a Jerusalén como una ciudad abandonada, como una mujer. Pero por eso nuevamente es un símil, es una comparación, es como. Ahora Pablo también utiliza esta comparación con la iglesia en 2 de Corintios. 2 de Corintios 11. 2 de Corintios capítulo 11, verso 1 y 2 dice: 2 de Corintios 11, verso 1 y 2. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahora compara a la iglesia como una esposa, como una mujer. Pero nuevamente es solo una comparación. Pero así como la esposa, esta virgen desposada con el marido, tiene que presentarse pura hasta el día de la consumación del matrimonio, así también la iglesia debe presentarse pura, sin mancha, sin mácula, hasta la venida del Señor Jesucristo, donde tendrán lugar las bodas del Cordero, específicamente allá arriba, en la Jerusalén celestial, según Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Porque han llegado las bodas del Cordero, a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Una comparación a un esposo con una esposa. El libro de Efesios también, Pablo hace esta comparación entre Cristo y la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante dice, Efesios capítulo 5, verso 22 en adelante, para que veamos que en toda la Biblia se hace esta comparación hasta Apocalipsis. Y nunca en un sentido literal, siempre una comparación. Dice,
las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Una comparación. Casadas, sujetas al marido, como al Señor. Verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Como el marido, como Cristo. El marido es como Cristo. Comparación. No que su esposo, que por ejemplo se llame, no sé, Luis Fernando, un ejemplo. No que Luis Fernando es Cristo. No. Como usted se somete a Luis Fernando, así también sométase como a Cristo se somete a Luis Fernando. Una comparación. ¿Me entiende? Pero nunca es intercambiable. Nunca Luis Fernando va a ser Cristo, ni Cristo va a ser Luis Fernando. ¿Se entiende? Solo son comparaciones. Hermano, ¿es necesario explicar esto? Claro que sí, porque si no fuera necesario, si esto fuera tan obvio, no existirían estas sectas. ¿Pero por qué existe? Porque hay gente que acumula basurita en su cabeza, confusión, dudas, preguntas, y nunca obtiene una respuesta bíblica. Pero a estos falsos maestros, busca un video en YouTube, busca un video en internet, busca un grupito que se junte a enseñar, y dice, esto es una nueva revelación, esto nunca me lo había explicado mi pastor, mi pastora, el hermano, la hermana que predica en mi iglesia, en la escuela dominical, a donde voy yo, no saben tanto. Uy, esta nueva revelación es muy llamativa, qué lindo. Tengo una madre. No. Verso 24, Efesios 5:24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, otra comparación. Como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Antiguamente se cree que cuando se casaban los maridos se sumergían, como se hacía en el bautismo, en varios rituales, y ellos prometían nunca más amar a nadie. El esposo decía, nunca más amaré a nadie más que mi esposa, y la esposa decía, nunca más amaré a nadie más que a mi marido. Y se lavaban. Así, la iglesia ha sido purificada por el lavamiento del agua, por la palabra de Dios. Por eso es importante conocer, tener la palabra de Dios morando en nuestros corazones, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ve que es hermoso tener la palabra morando, porque la palabra nos va limpiando, va regulando nuestro comportamiento, va regulando nuestra conducta, va regulando nuestros pensamientos, va regulando la intención del corazón por medio de la obra del Espíritu Santo, la cual le inspiró. Entonces, verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la alimenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Verso 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Verso 32, grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto a Cristo y de la iglesia. Usó la comparación del marido y la mujer para comparar a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Nuevamente entonces se utiliza la comparación. Marido-mujer, Cristo, iglesia en este caso. En el Antiguo Testamento, Jehová y Jerusalén, Jehová e Israel, Jehová y Samaria.
Comparaciones, comparaciones, solo comparaciones. Entonces Jehová, ¿cuántas esposas tiene? No se trata de eso, por el amor de Dios. Solamente representa, vea el libro del profeta Oseas, donde se casa con Gomer, una mujer fornicaria, una mujer que practicaba la prostitución, para enseñarle al pueblo de Israel cómo era el amor de Jehová por Israel. Aunque esa mujer Gomer se había ido con sus amantes a practicar la prostitución nuevamente, le dice: redímela, tráela de vuelta, recíbela. Así también dile a mi pueblo, así yo también la recibo. Así se fueron como Gomer, bajo la prostitución tras sus amantes. Pero así también yo los vuelvo a recibir por amor. Por eso son comparaciones del gran amor de Dios, la fidelidad de Dios. Por eso su título en Apocalipsis 19:11 en adelante, uno de sus títulos, de este que monta un caballo blanco, es fiel y verdadero. Por eso Pablo dice: aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, pero si le negásemos, Él también nos negará. Por eso Pedro lloró amargamente, porque no quería perderse el amor de Cristo. Y el amor santo, puro, el amor de Dios, que no tiene nada que ver con atracción física, con coqueteo, con química, como dicen. Eso no es el amor de Dios. Es la decisión consciente de buscar el bien del otro, sin importar lo que tenga que sufrir, que padecer, así como Cristo se entregó para morir en una cruz, para comprarnos de nuestra vana manera de vivir, para rescatar a su amada. La compró con su propia sangre. Entonces todas estas comparaciones son del amor de Dios. Pero nunca que Jerusalén, que el monte Sinaí, que Arabia van a ser mujeres literales. La iglesia tampoco es una mujer literal, es un símbolo. Terminamos en Hebreos, capítulo 12, verso 22. Llegando casi al final, casi al final. No le va a decir con esto termino, porque con esto no termino. Si a Dios verá todo hombre mentiroso. No, hermano. Pero estamos casi terminando. Hebreos capítulo 12. Leámoslo desde el versículo 18. Hebreos 12, verso 18 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ahora entramos a la Jerusalén celestial nuevamente de lleno. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Mire lo que dice el libro de Filipenses capítulo 3 verso 20. Antes de continuar con Hebreo, vamos a ir a Filipenses capítulo 3 verso 20. Hablando de esa ciudadanía celestial. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía, que significa nuestra residencia, el lugar donde viviremos, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, no está en la tierra.
Está en los cielos. Todas aquellas personas que le dicen, no, si la iglesia no va a ir al cielo, no, si el cielo no es para los hombres, no, si... No. Claramente lo hemos leído, Hebreos 10, 19, se rompió el velo del templo porque representaba el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo que se rasgó también representaba el camino que él estaba haciendo para que la iglesia fuese al cielo. Y él fue a preparar lugar, Juan 14, verso 3. Va para volver, tomarnos con él y llevarnos a los cielos. Nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos. No estará, está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, ¿cuándo se va a cumplir esto? En la resurrección. Vea 2 Corintios capítulo 5. Aunque este tabernáculo se deshaciere, tenemos una casa, un palacio no hecho de mano, en los cielos. Y ahí Pablo continúa hablando de lo que es la glorificación, la transformación de nuestros cuerpos mortales, lo mismo que habla Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21. Vea también 1 Corintios capítulo 15, verso 50 al 58. Nos habla de toda la transformación y que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Porque iremos primeramente a los cielos. No podemos ir con este cuerpo de carne y hueso. Tiene que ser glorificado, transformado. Porque tenemos una ciudadanía ahí arriba en los cielos. Vamos a una ciudad en los cielos, la cual Pablo la simboliza como una madre. Pero no es una mujer. Amén. Hebreos capítulo 11, para ir terminando. Oigan, ya. Hebreos capítulo 11, para ir terminando. Dice la palabra del Señor en el verso 8. Hebreos 11, verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió, sin saber a dónde iba. Verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos, que heredan también significa de la misma promesa. Verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Verso 16. Pero anhelaban una mejor, hablando de una mejor ciudad. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10, verso 16 de Hebreos 11, Dios preparó esa ciudad. Y terminamos ahora sí en Apocalipsis capítulo 21, verso 1 en adelante. Dice, Apocalipsis 21, verso 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Estas son promesas para usted y para mí. Verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta, y aquí está la clave, como una esposa. Nuevamente la comparación con una mujer. Como una esposa ataviada, adornada, preparada para su marido. Y oí una voz, una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Verso 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. La palabra del Señor, en el verso 9,
del mismo Apocalipsis 21 nos dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras o finales, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Pero el que lee solo esto piensa que va a haber una mujer. Pero hay que leer lo que continúa y también lo que dice el verso 2 que leímos delante, que es como una esposa, es una comparación. Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Verso 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, que según Hebreos 12:22 es Sión y Jerusalén celestial. O un monte grande y alto. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Algunos creen que en Apocalipsis capítulo 14 los 144 pueden estar en el monte Sión, que puede ser la Jerusalén celestial, junto al Cordero. Ahora esto es más adelante, es cielo nuevo, tierra nueva, es después del milenio, lo que estamos leyendo, la nueva Jerusalén. Entonces, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Vamos a ver si es una mujer. Verso 11, teniendo la gloria de Dios y su fulgor, era semejante, o su resplandor era semejante al de una piedra preciosísima. Nuevamente utiliza la comparación. Como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Nuevamente, comparación. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas. Yo no conozco ninguna mujer con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles. 12 ángeles en las 12 puertas. Y nombres inscritos que son los de los 12, las 12 tribus de los hijos de Israel. Yo no veo ninguna similitud a una mujer aquí. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Verso 14, y el muro de la ciudad tenía un muro también. Tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Efesios capítulo 4 nos dice que fundamentado sobre el fundamento de los apóstoles. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí están estos 12 cimientos, que son los apóstoles del Cordero. Verso 15, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña. Hermano, aquí está la cuadridimensión que dicen algunos. No, esto no es la cuadridimensión, porque un cuadrado está en 3 dimensiones. Pero si es cuadrado, tiene 4 lados, pero está en 3 dimensiones. Todo lo que nosotros vemos, largo, ancho, profundidad, está en 3 dimensiones. ¿Ya? El entendido entiende. Termino. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángeles. Lo voy a leer hasta ahí. ¿Saben más o menos cuál es la longitud, la altura y la anchura de esta ciudad? Aproximadamente 2.400 kilómetros de largo, de ancho y de alto, hermano. Algunos piensan que no vamos a caber ahí. Pero, hermano, no va a ser una ciudad plana. Va a ser una ciudad alta, 2.400 kilómetros de alto. ¿Cuántos edificios, rascacielos? No sabemos qué va a tener esa ciudad. Será tremenda. Por lo tanto, esa ciudad es una ciudad. No es una mujer. La Jerusalén terrenal es una ciudad. No es una mujer. Arabia es una ciudad. No es una mujer. El monte Sinaí es un monte real. No es una mujer. La iglesia son personas reales. No son una mujer. Está compuesto de hombres y mujeres.
todas las palabras que hemos nombrado como mujer, y la ciudad de Abel, que es 2 de Samuel, capítulo 20, verso 19, también es una ciudad literal y no es una mujer. Solo son comparaciones. Amén. Espero que le haya quedado claro. Vamos a una ciudad celestial. Jesús dijo, si no fuera así, yo ya lo hubiera dicho. Pero les tengo buenas noticias. Les voy a preparar lugar. Y si me fuera y les preparara el lugar, vendré otra vez, los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes, nosotros también estén. Así que, amados hermanos, ese es el programa del día de hoy. Espero que les pueda servir, bendecir. Dios bendiga a mi hermana Miriam, que viene a continuación, y a nuestro pastor Claudio. Muchas bendiciones. Nos vemos mañana en el culto a las 8. Y si es que está el clima bueno, punto de predicación. Ahí vamos a ver. ¿Ya? Dios les bendiga.